Decir Molo Cebrián es decir comunicación, llegar al público, entiende tu mente y sobre todo a alguien cercano que nos acerca, valga la redundancia, al mundo de la psicología y del autoconocimiento. Hola, Molo. Ane, pues estoy encantado aquí de estar contigo, así que vamos allá, vamos a esta charla que tenía ganas de juntarme contigo un ratito a conversar. Yo también, porque fíjate lo que es la vida, que escuchándote y siendo tú un referente para mí siempre, me gusta el regalo de la vida de brindarte el estar juntos y que me digas, claro, claro, y wow, qué regalazo porque puedo escucharte y puedo aprender de ti, sé que tienes muchas cosas que contarme. Y quizá como punto de partida me gustaría hablar sobre cómo está cambiando la percepción del autoconocimiento y cómo está cambiando la visión de la psicología. En tu caso, además, tú que siempre dices que eres como un aprendiz y que eres muy curioso, ¿no? Pero parece que cada persona está intentando llevarlo a su terreno y hacer buen uso de lo que es la psicología para el bien de uno mismo y para la comunidad también, ¿verdad? Yo veo mucha evolución con todo esto, ¿no? Fíjate, cuando nosotros empezamos con Entiende tu mente, fue 2017 y realmente todavía había mucho desconocimiento y mucho miedo, ¿no? Hablar todavía de psicología, incluso de ir a terapia, todavía no se había roto esa barrera que por lo menos creo que en España ya se ha roto de poder decir, oye, mira, estoy yendo a terapia y me está viniendo muy bien. Pero sí que había interés, pero un interés un poco como oculto, ¿no? Porque un poco nosotros empezamos a conseguir una gran comunidad de personas que no contaban que les gustaban estos temas, pero que los consumían en silencio, como pasa a veces con los podcasts, ¿no? Pero yo creo que siempre ha habido una gran cultura de querer cambiar, de querer mejorar. A veces un poco despectivamente en Estados Unidos llaman los wannabes, ¿no? Porque quiero cambiar. Pero yo creo que todo el mundo somos wannabes, ¿no? Todo el mundo queremos, joder, pues estar un poquito mejor, ¿no? Y es verdad que ahora cada vez pues se mira también desde el prisma de la ciencia, de la prisma de la psicología, y ahí es por ahí es donde me muevo yo, ¿no? Claro, la psicología es un campo tan amplio porque es ciencia, porque es medicina, porque hay también mucha filosofía, si me permites, ¿no? Y Y comunicación, Ane. importante. Ahora voy a hablar de eso Sí, también, que me sí, apetece mucho porque la psicología es mucho también de escucha y de autoescucha y de claro. contar y de relatar tu propia vida, ¿no? Cómo te cuentas tu propia historia. Pero de todo lo que hay, ¿cómo sabemos qué es lo que más nos conviene en cada momento? Bueno, esa pregunta yo creo que es muy complicada de responder, ¿no? Em, para empezar, porque yo aquí de verdad soy estudiante, ya estoy en el último año de psicología, soy más comunicador que otra cosa, ¿no? Pero sí que es verdad que me han ido trayendo diferentes cosas en diferentes momentos para ir avanzando. Pero a mí, si un mensaje tuviera que dejar aquí de esta charla, ¿no? Sería el tema de que a veces estamos en un mundo de buscar soluciones muy rápidas y soluciones eficaces Sí. para mejorar, para crecer, para estar mejor, ¿no? Igual que cuando la gente se apunta al gimnasio, pues quiere en una semana tener el cuerpo perfecto, la salud perfecta. También quieren a lo mejor en una semana, pues a través de un libro, a través de un curso, pegar un cambio radical a su vida. Y oye, si él lo consigue, genial, ¿no? O sea, chapó. No es mi caso, ni nadie de mi entorno lo ha conseguido, pero sí que lo que a mí me gusta es el tema de ir tocando pequeñas puertas a medida que te vaya llamando la atención, ¿no? Y las puertas que a ti te nazcan, porque sí que es verdad que a veces hay métodos que se ponen de moda, hay ideas que se ponen de moda, pero es que a lo mejor esas ideas no son para ti. A lo mejor esas ideas son porque muchas veces se tira mucho de hablar de lo que a uno le ha venido bien. Y cuando te viene bien lo quieres compartir con todo el mundo porque a mí me ha venido muy bien este tipo de meditación o este tipo de contenido o este tipo de libro, vale. Pero a lo mejor a ti te ha venido bien en este momento, con tus circunstancias, con tus posibilidades, pero a lo mejor a otra persona no le viene bien. Entonces, sobre todo eso, quitarse el tema y la angustia de decir, joder, si esto está de moda y a todo el mundo le funciona, yo qué sé, ¿por qué no hago yo este tipo de dieta? ¿Por qué a mí no me funciona este tipo de meditación? ¿Por qué me he leído este libro y sigo de la misma forma, no? Entonces,
ver un poco lo que a ti, lo que va contigo y no frustrarte porque no te vaya lo que le va supuestamente a todo el mundo, que para mí es la gran mentira. O sea, muchas Mm. veces hay cosas que se ponen de moda que parece que a todo el mundo le va y yo en general no me lo creo. No me vas a decir ninguna ahora, ¿no? Esto queda grabado. Sí, sí, no, no, no. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que tampoco me siento con... Yo si estuviéramos fuera de cámara te diría, jo, Sí, pues mira, esto no me lo sí. creo mucho, esto tal. Pero hay una cosa que a mí siempre me gusta que es no ser nocebo. Es decir, lo contrario del placebo es el nocebo, ¿no? Entonces a mí no me gusta, si a alguien que le funciona algo, yo no quiero hacer de Sí. nocebo, ¿no? Porque de hecho ha habido cosas que a mí inicialmente no me funcionaban y luego me han funcionado. O que he ido probando, por ejemplo, yo en mi pelea con el mindfulness lo he intentado, he hecho un curso de MBSR y me ha ido muy bien, pero me ha faltado siempre constancia. Y ahora, por ejemplo, estoy probando otro tipo de meditación más antigua, de un alemán de hace 100 años, y oye, lo voy probando y a lo mejor a mí me funciona y a lo mejor al resto del mundo no, ¿no? Pues con eso nos quedamos, con las cosas que se descubren y que funcionan, ¿no? Total. Que vayamos buscando. Hay que ser curioso, hay que ser buscador, ¿no? Y hay que tener un compromiso también con con tu deseo de cambio, ¿no? Iba a decir de mejora, pero voy a decir Mm. de evolución o de cambio, ¿no? Es importante también que cada uno tengamos claro que intuimos que algo se puede cambiar, ¿no? Total, y mira, una cosa que voy aprendiendo en psicología, ya te digo, como estudiante, es el tema de que muchas veces se analiza lo que es lo que llaman el análisis funcional, ¿no? El cómo funcionas, ¿no? Ujú. Yo hago esto y en este entorno y consigo esto, ¿no? Entonces, que hagamos ese análisis, ¿no? Que cómo estamos funcionando, cómo hacemos nuestro día a día. Porque lo que decía Einstein, ¿no? Es de locos repetir lo mismo una y otra vez y esperar conseguir resultados diferentes, ¿no? Entonces, ese trabajo que, jo, si podemos permitirnos contar con la ayuda de a lo mejor Mm, de un terapeuta, pues genial, pero creo que podemos de vez en cuando empezar a pensar cómo funcionamos y ver qué podemos cambiar. mm. Yo, por ejemplo, Ani, ahora estoy como muy obsesionado con el tema de parar a una hora determinada de trabajar, porque a veces me enzarzo y la gente que trabajamos en algo que nos apasiona y que además tenemos esa posibilidad de seguir en ello todo el tiempo que queramos, a veces nos olvida que hay muchas parcelas en nuestra vida y no está solo la del curro por mucho que te guste, ¿no? Entonces, yo ahora tengo el tema de a las 6 de la tarde desconectar y irme al gimnasio, coger un libro, hacer algo diferente. Entonces, por ejemplo, ese es el Qué cambio ahora bueno. funcional que estoy cambiando en mi día a día. Pero bueno, cada uno tiene los suyos, cada uno tiene sus hábitos, cada uno es cada uno. Como decía el Mm. abuelo de un amigo mío. Cada cual es cada cual, ¿no? También decía Einstein que los grandes inventos surgen por casualidad Mm. y hay muchas casualidades que llegan porque estás abierto y estás receptivo, ¿no? ¿Cómo se hace también para trabajar esa curiosidad y esa creatividad, ¿no? Tenemos que estar Sí. abiertos, pero muchas veces no nos llega, no sabemos por qué. Puede ser, por ejemplo, como tú dices, haciendo cosas diversas, estando conectados con aquello que nos gusta para también que vayan llegando ideas. Yo diría sobre todo que arriesgarse. Ah, mira. Sí, porque, a ver, nosotros tendemos a repetir lo mismo de una y otra vez porque nos da seguridad, ¿no? El otro día estaba con una amiga y estábamos viendo cuadernos, ¿no? Y vimos un cuaderno que no tenía forma rectangular, que tenía forma triangular. Y me dijo, ¿quién querrá esto? Yo pensaba, pues mira, una persona que quiera de repente encontrarse algo diferente, ¿no? Mm, Jo, y ahora que tengo que escribir en vez de con un cuaderno habitual de una forma sí. diferente, ¿no? Pues a ella, a lo mejor de ahí surgen ideas diferentes, a lo mejor no, estoy diciendo una tontería, pero yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Por arriesgarse a hacer cosas diferentes. Y como norma general, nosotros estamos creados para no salirnos del camino. Ostras. O sea, Mm, estamos creados para hacer lo mismo de siempre. Y, jo, en esto a mí, ya sabes que me encanta la psicología social, hay algunos experimentos pues muy chulos, ¿no? Y cuando tomamos un camino, ya sea de lo que sea, ¿vale? De la temática que sea. Porque yo muchas veces cuando hablo de estos temas lo hablo con ejemplos sobre temas políticos, pero es que me da mucha pereza. mm. Vamos a ir a otros ejemplos, ¿no? Pero cuando tú, por ejemplo, te muestras, te decantas por un camino, el que sea, y te decantas por una opinión o por una opción, como norma general no cambias. Te haces todos los sesgos posibles para intentar confirmar que tu idea inicial es la Buah, correcta. sí, sí, claro, claro. Y eso lo estudió un señor que se llama Leon Festinger el siglo pasado, pero con un grupo de coercitivo, una secta, Mm, ¿vale? Que era bastante benigna,
y que decía que un día el mundo se iba a acabar y iban a venir unos extraterrestres a salvar al grupo con el que estaba esta secta. Mandó 3 estudiantes de su universidad allí a ver qué pasaba cuando llegara el día D y los extraterrestres no aparecieran, porque no aparecieron. Claro, obvio. Por ahora no han llegado, ¿no? Y lo increíble fue que lejos de pensar que la gente al ver que lo que ellos estaban haciendo y defendiendo no era, no era la realidad, ellos optaron el camino de decir, no han venido ese día porque nos hemos portado tan bien con el mundo que el mundo va a tener una nueva oportunidad gracias a nosotros, ¿no? Entonces así somos. Con norma general, cuando tomamos un camino, nos cuesta mucho tomar otro. Y para tomarlo a veces hay que arriesgarse y decir, jo, voy a hacer las cosas de una forma diferente, voy a dar la oportunidad de conocer a una persona que no sea de mi grupo, voy a darme la oportunidad y me voy a arriesgar un poquito. Me ha venido la frase, según te estaba escuchando, ¡pum! Esa frase, seguro que los que nos estáis escuchando también, esa de, pero es que esto siempre se ha hecho así. Claro, Se ha hecho siempre así, por tanto, ese es el modus operandi correcto, adecuado, no vayamos a eso probar es. otra cosa. Y como has dicho lo de arriesgar, sí, jugar un poco, ¿no? Eso es, porque además con norma general yo no sé, aquí hay gente que es más atrevida, gente que es más miedosa, yo me meto sin miedo en los miedosos, ¿vale? O sea, a mí me cuesta mucho generalmente hacer muchas cosas. Siempre he sido bastante de que me daba apuro de pequeño a lo mejor ir al campamento, pero iba, aunque lo pasaba mal 3 días, o ya de mayor, pues a veces me da apuro, me dicen, oye, apúntate a esta cosa nueva. Y yo, "Jo, no conozco a nadie, ¿cómo ir para allá? Deja. Pero al final muchas veces lo hago y lo hago con miedo. Entonces yo animo a las personas que les cueste, porque a los que son súper valientes, pues oye, nada, ya sabéis, os la jugáis de vez en cuando y conocéis mundos súper chulos, pero a la gente que le cuesta, Ostras, sí. que un día se dé la prueba con algo que no le cueste mucho. Y a lo mejor se da cuenta de que, joder, conoce cosas nuevas y que como norma general no suele ser nada trágico como nos hemos montado en nuestra cabeza previamente, ¿no? Ah, pues esto también, fíjate, estaba pensando que, claro, cuando tú haces cosas que en un principio te dan como sustito, Sí. miedo, ¿qué pasa en nuestro organismo? Nuestro cerebro empieza a trabajar y a aprender que de las nuevas oportunidades o de las nuevas circunstancias aprendemos y que sacamos Total. algo bueno, pero hay que, como tú dices, arriesgarse. Es decir, mi pregunta ¿es cierto que cada vez que nos metemos en berenjenales que en principio nos dan susto, nuestro cerebro empieza a acostumbrarse a las novedades y eso provoca un beneficio para futuro? Claro, o sea, yo lo que he estudiado hasta ahora, sobre todo este año que estaba estudiando una asignatura que va sobre técnicas de intervención, seguro que hay alguna psicóloga o algún psicólogo por aquí escuchando dice, no lo ha dicho exactamente bien, bueno, lo voy a hacer con mi mejor intención. Pero una de las cosas de las que se hablaba, por ejemplo, una técnica muy antigua, ¿vale? Era la del tema de sensibilización sistemática, vamos, más o menos para cuando tienes un miedo, incluso una fobia, cómo haces para superarla. Mm, Y más o menos al final es afrontándola, afrontando ese miedo. ya. Entonces te va a producir a lo mejor un agobio, a lo mejor te puede producir ansiedad, el cuerpo se va a poner a la defensiva, porque quieras que no es miedo, entonces está Mm, segregando todo lo que segrega el miedo. Pero claro, efectivamente, como tú dices, Anne, una vez que lo has superado, pues oye, ya mm, pensaba, fíjate, estaba preparándome para el ataque o la huida, ¿no? Y no ha pasado nada, y he estado a gusto y he estado bien. Gran victoria y hacerlo más veces, ¿eh? Porque incluso a veces si es una pequeña victoria, con una no vale, hazla mm, varias veces, ¿no? Pero eso es, o sea, por eso en la vida tenemos que jugárnosla, aunque sea con un poquito de miedo. mm. Sí. Se me ha venido otra cosa también. Eres muy curioso, muy cuidadoso y muy prudente a la hora de hablar en nombre de la psicología, ¿no? Porque la Mm, psicología es algo también muy manido y hay personas muy expertas que saben mucho. A mí también me pasa mucho, y quiero hablar ahora de la comunicación y del ámbito de autoconocimiento, en el que nos sentimos un poco, em, sí, responsables, ¿no? Y sabemos que estamos hablando también de una salud y que es una salud fundamental, que es la salud de las emociones, de la mm, salud mental. ¿Cómo lo llevas tú? Porque eres muy cuidadoso siempre, eres muy prudente mm, y muy meticuloso, vas ahí como cuidando las palabras, ¿no? mm. Y esto en el mundo de la comunicación en este ámbito es muy delicado. Pues lo cuido mucho, es decir, en los contenidos siempre busco el apoyo de psicólogos, de amigos, de psiquiatras que a veces le peguen una escucha a lo que digo, pero aún así siempre hay un 10% de personas que no le gusta lo que dices, ¿no? O incluso que son profesionales pero no les parece cómo lo has tratado. Eh,
no sé, yo trato de hacerlo lo mejor posible, pero sabiendo, que esto está también muy estudiado en psicología, que a alguien no le va a terminar de gustar cómo lo has enfocado. Pero sí, yo intento sobre todo el que con lo de que diga no haga daño y sobre todo dejar unas cuantas ideas para que la persona pueda a veces ponerle nombre a lo que le pasa, que es básicamente lo que muchas veces hacemos, a veces con historias, a veces con lo que sea. Y luego, pues dejar a lo mejor algunas ideas, pero sobre todo siempre dejamos una máxima, que es, si esto de lo que estamos hablando te está limitando en tu día a día, imagínate que fuera un miedo al que no te enfrentas y no lo puedes solventar, pide ayuda. No todo el mundo puede ir a terapia, pero por lo menos pedir ayuda. O sea, hablar con alguien, decir, oye, me he dado cuenta de que estoy limitando mi vida, no estoy viviéndola todo lo que me gustaría y creo que podría, y a lo mejor me vendría bien tener, pues eso, alguien que me pueda echar un cable. Más cosas sobre la psicología social que me ha llamado mucho la atención. Esto siempre se ha hecho así. Sí, las costumbres hechas, ¿no? También me ha venido antes el rafagazo este de yo cuento mi historia, yo cuento mi vida, y cuanto más cosas me lleguen que corroboren mi forma de contar mi historia, más cómodo estoy. Por tanto, no voy a escuchar las otras que quizá me alteran un poco y me ponen nerviosa. Total. Es esto. Eso es. O sea, al final cuando te dicen que lo que tú no quieres oír o con lo que tú llevas estando en contra mucho tiempo te crea una tensión. Entonces lo que tú buscas es que esa tensión no llegue. Entonces es mejor quedarte en los sitios donde te digan que todo está bien, que todo está tranquilo, estás en tu endogrupo y el endogrupo siempre es el bueno y el exogrupo es el malo, ¿no? Y estamos muy contentos y además somos seres sociales. Nuestra autoestima también tiene mucho que ver con cómo nos ven en nuestro entorno, no en nuestro grupo. Entonces preferimos decir que nuestro grupo, ese que nos ha integrado, que nos está validando, es el bueno y el que tiene todo lo correcto y los otros siempre son los malos. Y ya estamos con la típica dicotomía de blanco-negro, de unos o ceros, de buenos o malos, ¿no? Em, y eso está ahí. Y lo bueno, pero lo mejor de todo es darse cuenta y hacer ese insight de decir, ahí va, si funcionamos así, si el ser humano funciona tirando a endogrupos y exogrupos, otra investigación en su día que se hizo, esto es que es lo que más me gusta, la psicología social, hubo un experimento en su día de una persona, creo que se apellidaba Sheriff, si lo digo mal lo siento, y entonces esta persona lo que hizo es que se llevó unos niños a un campamento. Y entonces, bueno, eran de 12 a 18 años. El caso es que, bueno, pues lo único que hizo es, dijo, voy a ver si consigo hacer dos grupos que se lleven fatal, a ver si me cuesta mucho o poco. Le costó poquísimo. Simplemente a unos les dijo que eran los águilas y a otros los serpientes. Esa distinción. Y empezaron a hacer juegos competitivos. Bueno, pues había ya dos grupos que se llevaban fatal, que se odiaban visceralmente, solo porque les habían dado de forma aleatoria, tú eres águila, tú eres serpiente. Así de fácil es hacer los grupos. O sea, no hace falta que sean muchos argumentos, ¿no? A veces pensamos, no, soy de este grupo y tengo muchos argumentos. A lo mejor solo tienes uno. Se pueden hacer grupos, han probado en experimentos, grupos según la fecha de nacimiento, el mes, el color de ojos. Y ya consiguen con poquito que se empiezan a llevar mal a unos y otros. Somos así, démonos cuenta. Qué curioso, ¿eh? Sí. Siempre he tenido la teoría de que al final lo que necesitamos es tener la sensación de pertenencia a algo, pero siempre por miedo al abandono, por miedo a morirnos, por miedo a quedarnos solos, por miedo a no ser amados. Entonces intentamos juntarnos. Si soy serpiente, vale, pero soy serpiente, ¿vale? Y soy serpiente. Y si encima tú eres águila y me vas a comer, ya tengo algo contra lo que ir, porque me tengo que defender de algo, cuando en realidad quizá no tenemos que defendernos de nada. Total. Y puedo ser hoy águila, mañana serpiente y pasado perro, me da igual. Porque nos movemos con un sistema que está diseñado para sobrevivir durante todos los siglos previos, ¿no? No en el mundo actual. Entonces las hormonas están preparadas para todo lo que hubo en su día. Entonces efectivamente es adaptativo, a mucha gente le ha permitido siglos y siglos y siglos atrás seguir con vida porque se ha afiliado a un grupo, formaba parte de un grupo, pues cazaban por él cuando no podía ir a cazar, etc, etc. Entonces, nuestro cuerpo está diseñado para eso, pero el tema es,
ahora, en este momento de nuestras vidas, Gracias. ¿necesitamos eso? Gracias. ¿O tenemos que empezar a pensar, ¿no? Acaba de dar en el clavo, Molo, en algo que intentamos decir siempre. Señores, señoras, no hace falta defenderse de nada. A estas alturas, no. Y ganamos mucho poniéndole mucho sentido del humor. Clave en esta dualidad de sí, no, dentro, fuera. Hola, no pasa nada. Riámonos un poco cuando nos pillamos en ese mecanismo de defensa, en ese miedo, en esa duda, en esa vulnerabilidad, el decir, espera un momento, a ver, ¿qué creencia estoy honrando yo cada vez que hago esto? Porque es una verdad absoluta, inconsciente, adquirida a través de los siglos, que quizá va siendo un momento de cuestionar, ¿no? Total. Mira, Ane, hace poco tuve la suerte de dar una clase a chavales chavales, era un máster de gente que se dedica al mundo del podcast, había gente de mi edad, o sea que tan chavales no eran, había de todas las edades, ¿no? Pero había un chico muy inteligente al principio que yo le contaba pues lo que hacía en el tema de los podcasts y él no paraba de hacer una pregunta cada 2 por 3 que era, vale, pero ¿eso para qué lo haces? ¿Con qué sentido lo haces? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué? Y cuando terminé le dije gracias. Digo, porque de todo lo que te he contado hay muchas cosas que hago en mi día a día y no me paro a preguntarme el para qué, el sentido, simplemente lo hago porque lo he venido haciendo así, ¿no? Entonces, esa reflexión que yo me llevé de allí me encantaría dejártela a ti y a toda la gente que está viendo esto para que se hiciera esa pregunta de vez en cuando de, oye, esto de ir todos los días por este camino, ¿por qué lo hago así? ¿Para qué lo hago así? Lo de hacer esto y esto otro, ¿para qué lo hago? ¿Cuál es el sentido? Y nos quedaríamos alucinados si empezamos a vivir un poco con más sentido, ¿no? Y a plantearnos el por qué llevamos mucho tiempo haciendo las cosas de esa manera. A nivel personal, yo me pillo muchísimas veces, seguro que los que estáis ahí escuchándolo también, de cosas que yo hago para honrar una creencia que es importante. Imaginaos algo como la creencia de cómo debe ser una buena madre, ¿no? Entonces, ¿para qué me tengo que preocupar? Me estoy preocupando por algo, en realidad lo hago para honrar y pongo un ejemplo como muy cotidiano, ¿no? El de madre o el de buena amiga o el de buena hija o el de buena profesional, el por qué y para qué quiero llegar puntual, por qué y para qué quiero hacer las cosas bien, ¿no? Porque el hacerlas mal no me lo puedo permitir. Espera, igual no pasa nada, se te queman las lentejas. Estoy haciendo ejemplos frívolos, ¿no? Pero ¿hasta qué punto nos castigamos con cosas que quizá deberíamos de cuestionar, sinceramente? Total, y luego aparte que cada uno es cada uno y luego cada uno tenemos nuestros factores de personalidad y hay que asumirlos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son, o incluso somos, yo a veces me incluyo porque no sé que no puntúo en 10, pero a lo mejor puntúo, yo qué sé, en 7 sobre 10 o 6 sobre 10 en el apartado de neurótico, a veces me viene un punto un poco neurótico, ¿no? De quiero que esto sea así y tal, no sé qué. Entonces, conocernos y saber que, oye, que es que a lo mejor estamos perpetuando esa creencia porque no damos opción al pensar. Solo es, no, no, esto tiene que ser así, porque sí, porque sí, porque sí. Bueno, ¿porque sí? O sea, el por qué es porque sí. A lo mejor ese por qué no es una buena respuesta, ¿no? Pero bueno, es para 10, ¿no? Y aquí yo creo que lo bueno hay que saber que no somos perfectos. Sabes que tenemos bandera por la imperfección. Somos gente que como tal, seres humanos, somos imperfectos. Y esto, como decía al principio, ¿no? Es como, no puedes ir al gimnasio y en una semana cambiar al 100% y de repente tener una salud de hierro. No, pero poquitos a poquitos sí, ¿no? Entonces, si de esta charla alguien se queda con el tema de voy a empezar de vez en cuando a replantearme y a preguntarme por qué hago las cosas y de qué forma las hago, pues oye, grandísima victoria y chapó, y la persona que lo haga esta noche puede decir, jo, qué bien que me he planteado por lo menos una de las cosas que hacía si realmente tenían sentido o no. Sí, gracias, gracias, porque yo intento recordar a todo el mundo que cada vez que se pille con algo, que le ponga mucho humor, que sepa que no es suyo y que lo celebre como ese camino a la indagación del autoconocimiento y, por supuesto, si necesita ayuda que la pida, pero hay cosas que al final nos aferramos pensando que somos lo que pensamos y que eso nos alinea con nuestra verdadera identidad. Por tanto, si dejamos de pensar como pensamos, ya no somos nosotros. Entonces, ¡ah! Bueno, igual puedo ser otra persona distinta y hoy es el camino, empieza el camino nuevo, ¿no? Total, mira, hay otros 2 psicólogos que hicieron una ventana, la ventana de Johari, que era, la conoces, las zonas ocultas, bueno, que básicamente se hacen 4 zonas con las que tú conoces y las que conocen los demás de ti, ¿no? Entonces hay zonas que tú conoces
que los demás no conocen, pero hay zonas que los demás conocen sobre ti que tú no conoces. Y hay un experimento muy chulo que es el preguntarle a los demás sobre ti. O sea, hacerles preguntas, oye, ¿crees que soy bueno con esto? ¿Soy bueno con lo otro? ¿Cómo se me da esto? Y te sorprendes, seguro que para bien. Habrá alguna cosa que no te va a gustar, ¿eh? A lo mejor te dicen que eres malo o mala cocinando y tú pensabas que eras de MasterChef, pero no. Pero sacas muchas cosas. Y hay una de esas 4 zonas que es una zona ciega, que ni los demás conocen sobre ti, ni tú conoces sobre ti. Apasionante. Así que tenemos mucho por descubrir. Es muy chulo, eso es un ejercicio que además puedes hacerlo en el suelo, colocándote en cada situación y es increíble. Y yo últimamente estoy dejando también que me lleguen cosas que no sé de mí misma desde la quietud. A ver qué llega, sin miedo, a ver qué pasa, ¿no? Y es muy chulo. Estoy indagando ya por ahí por zonas muy, muy curiosas, ¿no? Desde la quietud, desde el a ver qué me llega, em, sin temer lo que vaya a llegar. Porque lo que llega, otra cosa que también creo que es interesante es que no tenemos que ser, no sé, no enjuiciarnos, no tenemos que castigarnos por ser como somos. O sea, lo que somos está bien ya de partida, Sí, ¿no? total, sí, sí, o sea, no es fácil porque es verdad que vivimos donde vivimos, un entorno tan competitivo, tan difícil, pero claro, yo creo que la gran victoria de estos tiempos es una victoria emocional y efectivamente validar lo que tenemos, validar nuestras emociones, validarnos y decir, vale, sí, aunque el entorno pues a lo mejor parece que no nos esté diciendo en redes sociales o lo que sea que somos como deberíamos ser, como somos está bien, como te decías, Anne, ¿no? Somos como somos, conozcámonos y hay una cosa que es verdad, que tenemos nuestras cosas, cada uno tiene sus factores de personalidad, pero todo el mundo tiene virtudes. No muchas, ¿eh? Porque hay gente que piensa, no, yo tengo millones de virtudes. No, pero como dice, bueno, mi compañero de podcast Luis Muiño siempre, todos tenemos al menos 2, 3 cosas que se nos dan bien. Sí. Entonces, búscalo, porque tienes 2 o 3 cosas que se te dan bien, aunque tu entorno te ha dicho que no, a lo mejor estás en un entorno súper nocivo, que te da mucha caña, no te lo creas, ¿vale? O sea, tienes 2, 3 cosas donde realmente eres bueno y eso tiene que ayudarte a que ganes en autoestima. Y en lo demás, asumir que eres como el resto del mundo, o sea, del montón, ¿vale? O sea, es así. O sea, Y es qué que... bien, ¿eh? Sí, 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 sí. Oye, voy a volver un poco al tema de la comunicación, de la exposición en redes sociales, de la posibilidad que tienes tú de estar cerca de la gente más joven también, del momento que estamos viviendo en el que nos, valga la redundancia, esas etiquetas, ¿no? De etiquetar, pero también me gusta la idea de, vale, yo veo a Molo y más o menos ya me estoy haciendo una idea de cómo es, me estoy perdiendo muchas cosas porque también, una vez más, estoy a la defensiva para saber con qué me encuentro, para yo defenderme mejor, ¿no? Y nos pasa siempre cuando nos encontramos con alguien o con una situación. Tanta identidad forzada, esto hay un momento que va a estallar si no ha estallado ya, y de hecho se está viendo que muchos adolescentes entre 15 y 30, que es esa franja, están bastante perdidos, ¿no? Y yo también me incluyo porque sí que estoy muy expuesta en redes y sí que estoy, entre comillas, ofreciendo algo de lo que yo soy que no sé siempre voy a poder defender, ¿no? Curioso esto, ¿no? Sí, pero es verdad que es así y lo bueno también es que podamos hablar de esto, ¿no? Creo que las personas cuando están en la etapa de la adolescencia sí que necesitan esa validación, es decir, cuando somos adolescentes, que tú decías hasta los 30, yo creo que hay adolescentes de 40 todavía, pero bueno, es verdad que en esa edad se necesita esa validación porque están construyendo su personalidad, por así decirlo, la personalidad también que dan hacia afuera y quieren sentirse parte de su grupo, de su gente, ¿vale? Pero, joder, yo sí que aquí brindo por el tema de que hasta en esos momentos, aunque son los más complicados y por supuesto ya después, cuando pasamos cierta edad, intentemos aceptarnos como somos, ¿no? Porque cuando quieres entrar en un grupo y ser respetado por ese grupo y ser validado por ese grupo, y fíjate, las personas que tenéis muchísimos seguidores en redes sociales, si quisiéramos que todo el mundo validara y aceptara nuestra forma de ser, para empezar es algo imposible, con lo cual, hola, es imposible, no le vas a quedar bien a todo el mundo. Pero sí hacer ese autodescubrimiento, porque yo creo que al final, creo que lo global cada vez va a tener menos sentido. O sea,
el querer caerle bien a todo el mundo, que es una cosa que nosotros sí que a lo mejor hemos intentado por el mundo en el que hemos vivido y porque a lo mejor yo, por ejemplo, sí que he tenido esa necesidad de deseabilidad social, o sea, lo he trabajado con mi terapeuta en su día, ¿no? Jo, quiero que me Sí, valoren, que me sí. acepten, que me quieran. Eso no conduce a tu verdadera esencia y al final yo creo que en este mundo en el que vivimos ya no vivimos en un mundo en el que vamos a gustar a todo el mundo, pero sí podemos conectar de forma real con las personas con las que podamos conectar siendo nosotros mismos, ¿no? Y creo que el resto, o sea, lo que es esas grandes difusiones, tú eres una persona que ha tenido muchísima audiencia, que llegabas a todo el público, creo que eso va a quedar en el pasado y que ahora va a ser una conexión donde ya no va a valer el gustar a todos, sino soy como soy y voy a conectar con mucha gente con la que conecte mi realidad. No sé si me he liado mucho. No, perfecto. Y me ha venido muy bien también porque me acabo de dar cuenta de una cosa según la estabas diciendo, y es que hay un momento en el que cuando estás fluyendo y haciendo lo que te gusta y estás contenta y sabes que es esto, te da igual el resto. Efectivamente, no podemos caer bien a todo el mundo. Y eso ha sido una frase que yo me he tenido que decir muchas veces porque era como doña perfecta, ¿no? De estupenda, de no molestar a nadie, de no ofender, ya que encima hago un programa de que hablo de la vida de los demás, por favor, que no, tal. Hasta que llega un momento que ahí no tienes necesidad de caer a nadie bien más que hacer tú con tus cosas, con tu gente, lo que crees que es mejor. Y esto es la caña. Y da igual que tengas 15, 30, 40, 50, pero es así, es así. Sí, sí, y no es fácil, o sea, y además tú con tu responsabilidad no es nada fácil, pero fíjate, a mí me ha costado mucho, me cuesta mucho y me sigue costando mucho, nos va a seguir costando, pero es esto va poquito a poquito. A mí hay una frase que me gusta mucho que es, lo que los demás opinen de mí no es asunto mío. Y es una frase muy liberadora, pues no sé de quién es, ¿vale? Pero a mí me encanta y me la aplico muchas veces porque es verdad que hagas lo que hagas, si a una persona, por ejemplo, hablábamos antes de lo fácil, de lo difícil que es cambiar de opinión. Si una persona te ha hecho la cruz y le caes mal, es que por mucho que hagas es... Pero, y al revés, a mí también me pasa que una persona que me cae mal y la pobre, por mucho que haga, es que me va a costar mucho. Ojalá le dé la oportunidad, ¿no? Pero que no depende de nosotros. Entonces nos esforzamos por cosas que no dependen de nosotros. Caerle bien a todo el mundo, lo siento, pero en un porcentaje muy importante no depende de ti. Así que libérate de esa carga, porque igual que no depende de ti, lo he dicho también al revés, ¿eh? O sea, hay otra persona que a lo mejor está deseando que le caigas bien, pero oye, no depende de él, depende de ti, ¿no? Así que quitémonos esa responsabilidad. Me ha venido también otra cosa a la cabeza y es las personas que en un momento de su vida, no siempre, eh, están cómodas en la queja o en, ¿no? Una vez más, como que lo que les sucede corrobora su visión de que nunca va a ir bien. Que nunca va a ir bien, y ves, y no sé qué. Y claro, yo a veces digo, pues ¿cómo se hace para que salgamos? Porque nos ha pasado a todos, que en un momento dices, es que esto no va a ir mejor. Salir del bucle ese no es fácil, ¿no? El problema es que a veces hay gente a la que la queja le funciona. Ya. Entonces, si algo te funciona, lo repites. Y es terrible, ¿eh? Porque al final, a la larga, no creo que le funcione a nadie. O sí, no lo sé. Pero hay mucha gente que se ha construido una vida, por lo que sea, él o por su entorno, su familia, vete a saber, no lo sé, donde la queja le ha funcionado. Sí, El sí. quejarse de todo le ha funcionado. Entonces, si te funciona, lo repites. O sea, al final es adaptativo, para esa persona es adaptativo, le va a permitir seguir viviendo y sobreviviendo y a lo mejor muy bien a base de la queja. Bueno, a mí desde luego no va a ser mi amigo ni mi amiga porque me aburriré rápidamente, pero le vale. Y luego están las personas que chutan a todo el mundo, como dice Víctor Coopers, ¿no? Esos que van inhalando y les miras y dices, ¿este no se cansa nunca? ¿Cómo es tan entusiasta siempre? Pues porque igual sabe que aplicando eso le ha funcionado bien, pero puede agotar al que está al lado también. Sí, y a lo mejor, y a veces también nos hace sentir como un poco mal, ¿no? Decir, jo, Sí. ¿cómo me gustaría a mí Sí. ser tan activo, tan Sí. genial como esta persona? Esa persona también tiene sus lados oscuros, ¿vale? También tiene sus malos momentos, seguro, aunque no los cuente. Pero bueno, es que esa persona es así. Y a veces es simplemente algo genético. Entonces, oye, mira, ha venido con estas cartas, con un entorno que le ha favorecido para eso. Oye, chapó, a lo mejor tu entorno no te ha favorecido para tener ese chute, ¿no? Aprende lo que puedas, perfecto, si te viene bien, pero volvemos a lo de antes, ¿no? Sobre todo yo aquí abogo por conocerte a ti mismo, aceptarte a ti mismo y luego con lo que tengas, poquito a poco, ir sumando puntos. Porque es verdad que a veces se nos empuja a ser de una determinada forma,
de tener un chute descomunal, pero es que a lo mejor no va contigo, a lo mejor no es la forma más inteligente para ti, a lo mejor te sientes muy incómodo con esa postura, ¿no? Cada uno es cada uno y lo que digo al final, para mí, bajo mi punto de vista, y puedo estar equivocado, las soluciones sencillas a mí no me han funcionado y mi entorno tampoco. Tiene que ser todo un poco más trabajado, todo un poco más despacio, más lento, más poco a poco y con subidas y con bajadas. O sea, la escalera no es siempre hacia arriba, ¿no? Entiende tu mente viene con una idea, era como un toc-toc, hola, pasábamos por aquí, pero ahora ya tenéis, o sea, yo he sido testigo de cómo la gente va como, ¡buah, gracias!, ¿no? ¿Has notado que la necesidad de la audiencia vuestra también ha cambiado o cómo ha sido esa evolución? Porque los que están con vosotros estamos desde el principio de una u otra forma, pero sí que también vamos evolucionando. ¿Cómo ha sido ese estar cerca de la gente? Pues también hemos evolucionado, o sea, a nosotros nos aburre hacer lo mismo. De hecho, Entiende tu mente va a seguir creciendo y haciendo cosas diferentes. De hecho, mi gran objetivo, de verdad, es cada vez que los valores sí continúen, pero yo cada vez estar más en segundo plano. Okay. Queremos hacer muchas cosas, pues no solo podcast, por supuesto libros. Ya irán viendo las personas diferentes cosas, pero por ejemplo ahora hemos cambiado la forma de ir a por los temas, ¿no? Antiguamente sí que los temas se trataban desde un punto de vista más directo, de ir a hablar sobre lo que a una persona le... Y ahora no, ahora queremos hacer un producto donde sea más entretenimiento, ¿vale? Y donde haya un punto de psicología. Pero es lo que nos apetece ahora, o sea, buscar transmitir ideas, pero no 100% desde la psicología, sino desde historias, desde ver lo que pasan en las series, ver los personajes de los libros y desde ahí analizar esos perfiles para que la gente se pueda identificar y que tenga, pues eso, un equilibrio entre entretenimiento y aprendizaje en desarrollo personal, en psicología, pero no ir directo a lo otro. Y seguiremos evolucionando porque somos humanos y nos aburrimos. Y la gente también se aburre. Entonces lo que hacemos es que cuando nos aburrimos, en vez de quedarnos con lo que ha funcionado, también evolucionamos, vamos buscando y probando. A mí me gusta mucho la forma que tenéis de acercaros al público con mucho afecto, con la palabra siempre considerada, con una escucha muy presente, sin juicio, sin imponer nada. A mí me gusta mucho esto. Sí, bueno, volvemos al tema de la aceptación, ¿no? O sea, aceptar las cosas y es que imagínate nosotros de repente le decimos a una persona lo que debe de hacer obligatoriamente o yo qué sé, lo que tiene que sentir. Joder, imagínate cómo sales, ¿no? Y que sería contrario a lo que pensamos y por lo que abogamos, ¿no? Simplemente una compañía. Creemos más bien que lo nuestro es entretener y acompañar. Y si hay una idea, que te valga la pena, oye, chapo. Pero nada, o sea, nada de imponer, nada de ofrecer, nada de este es el método que funciona, no. Somos colegas, estamos en una mesa camilla, sentados, conversando y ya está. Y seguramente ellos se llevan cosas, lo que sí que te garantizo es que nosotros nos llevamos mucho más de ellos que nosotros. Tenéis que seguir con Entiende tu mente porque está creciendo muchísimo. Se me está acabando el tiempo. ¿Y hay algo que no te he preguntado que te apetezca comentármelo? Pues nada, Ane, primero que gracias por por darme la oportunidad de charlar contigo, ¿vale? Que me llevo siempre más de lo que me preguntas que de lo que yo venía a contarte, ¿no? Y decirte que seguiremos aquí. Nosotros buscamos siempre ser gente que está al lado, compañeros de la persona que escucha, del oyente, aliados, pero también de las personas que estamos tratando de aportar ideas para que todo el mundo pensemos. Así que nos tendrás también aquí de compañeros y de aliados. Y nada, que de verdad, de corazón, gracias por este ratito. Gracias también a ti, porque siempre nos despierta cosas escuchar y a ver qué os ha resonado a vosotros. Gracias, Molo.